Mauricio, nos vamos a Ciudad Bolívar. Sí, señor. Vamos a Ciudad Bolívar porque allí, usted bien daba cuenta ahorita de el último acto terrorista que costó la vida de Daniel Steven, de 12 años, y Iván Salomé, también de 5 años, dos pequeños que fallecieron en este atentado terrorista ocurrido en Arborizadora Alta y que ha generado la indignación de todo el país, no solamente de Bogotá, porque es una zona donde confluye todo tipo de violencia. Allí está no solamente la disputa por estas organizaciones criminales, sino también está el negocio del narcotráfico, la disputa de tierras, la necesidad de tierras y también la falta de oportunidad. Allí llegan muchas personas desplazadas de la violencia, también otros que son migrantes y se hacen en toda esta periferia del sur de la capital, y allí es donde se presenta ese problema por la falta de no solo oportunidades, sino también presencia del Estado y un abandono total. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre muchos de estos casos, ha hecho, como dijimos bien al principio del programa, desde 2001, 11 alertas tempranas. Desde 2001, Juan Pablo. Son alertas tempranas, la más reciente es la número 10 del año pasado, el 31 de mayo de 2021, y en ella se advierte que en esta UPZ de Ciudad Bolívar, conformada por los barrios del Mochuelo, El Tesoro, Lucero, San Francisco, Jerusalén, Arborizadora e Isabel Perdomo, hay presencia de grupos armados ilegales, lo mismo que en la UPR, que es la unidad de planeamiento rural, que conforma el río Tunjuelo, y las veredas Quiva, Mochuelo y Pasquilla. Esta presencia de grupos armados ilegales y la disputa del narcotráfico está en una parte que se llama el nodo sur-occidental. Este nodo está conformado por Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y también por los municipios de Cibaté y Soacha. Allí, recordemos, es una ruta estratégica desde hace muchos años para sacar el negocio del narcotráfico hacia el sur del país, conecta el sur del país con el centro. Entonces, esta presencia de los grupos armados ilegales por esta disputa territorial ha hecho que allí se vuelva un conflicto generalizado desde hace mucho tiempo atrás, Juan Pablo. Sí, Mauricio, perdón, ahí ustedes no se acuerdan que en su momento, cuando la Defensoría del Pueblo dijo esto, sí, que había presencia de grupos armados ilegales o de esas células en la ciudad, hubo un escándalo y muchos dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? Eso no es cierto. Pues creo que la misma alcaldesa, Andrea, la misma alcaldesa de Bogotá dijo que no había grupos ilegales en Bogotá. Sí, en ese momento estaba Clara. Clara López. Clara López y creo que en algún momento también se dijo en la administración de Peñalosa, de Enrique Peñalosa. Entonces siempre hubo como un escándalo, pero ¿qué se hizo realmente con esa información que advertía la Defensoría del Pueblo? Pues al parecer no mucho. Claro, y allí se dice que en este nodo suroccidental están las autodefensas gaitanistas de Colombia, los paisas, las águilas negras, los frentes urbanos del ELN y milicias de las antiguas FARC. Son esos grupos que allí han cometido todo tipo de amenazas, homicidios, hurtos y que tienen atemorizada a la población. Pero vamos a hablar con Juan Pablo, con nuestro invitado, quien nos atiende a esta hora. Él es edil en la localidad de Ciudad Bolívar, Cristian Roballo. Bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Ya hicimos un poco ese panorama de lo que está ocurriendo en Ciudad Bolívar, pero usted que está de la mano con la comunidad, escuchándolos cada día y sobre todo viviendo lo que está pasando actualmente en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque siempre se habla de que no hay presencia de grupos armados ilegales, como lo decía ahorita Andrea, se decía que no había águilas negras, pero sí las hay, y es una realidad que tenemos que aceptar y que tenemos que hacer un llamado al Estado para que no abandone a esta localidad. Bueno, un cordial saludo a todo el equipo de trabajo de la W y por supuesto oyentes, las personas que nos ven por las diferentes redes. Efectivamente, nosotros condenamos primero que todo estos hechos de violencia que enlutan la localidad de Ciudad Bolívar, a toda su población, a los niños, a las familias y en muchos casos a las familias más pobres de nuestro territorio. Condenamos totalmente estos hechos de violencia, nos solidarizamos con los familiares, por supuesto, del niño Daniel Steven, de la niña Salomé, y seguiremos haciendo acciones que reivindiquen la vida y protejan a nuestras familias y a nuestros jóvenes y niños y a la población en general. Es lamentable que en este contexto, en esta coyuntura, y que vive el país donde se va a elegir una presidencia de la República
precisamente a estas alturas se estén dando este tipo. Para nosotros no es fácil desde hace más de 30 años seguir denunciando los hechos delictivos que ocurren en la localidad. Estas alertas tempranas que la misma Defensoría ha sacado durante varios años han puesto en alerta a todas las entidades nacionales, distritales, locales, y realmente la respuesta ha sido mínima, ha sido una respuesta mínima, y cada vez que cambian un gobierno o cambian un director o un defensor del pueblo, nuevamente aparecen estos sendos informes de cómo se estructura el sur de Bogotá como un corredor estratégico de grupos criminales, del narcotráfico, de la recomposición del paramilitarismo y de otros actores armados en el caso de Bogotá. Y estos hechos no están aislados, yo creo que son hechos que tienen que arrojar resultados de las investigaciones lo más pronto posible, la mayor claridad para que la gente sepa la verdad. Nosotros no podemos quedar en la incertidumbre y en el miedo que este tipo de hechos genera. Hay una especie de zozobra a pocas horas de unas elecciones electorales donde la gente tiene inseguridad, tiene miedo, hay un desazón, y lo mejor que se puede hacer es que las autoridades den resultados en las investigaciones. Creemos que esto no puede ser convertido en un hecho de campaña, porque acá lo que está en riesgo es la vida de la gente. Ya hoy 2 menores de edad pierden la vida, son asesinados en este acto terrorista, y hace unos pocos días también se presentó otro atentado en otra parte de la localidad de Ciudad Bolívar, el sector de Sierra Morena. Edil. Entonces sí exigimos claramente resultados concretos a las autoridades de investigación. Pero yo quiero que usted, como pues, representante que es de los habitantes de esta localidad de Ciudad Bolívar, pero además como habitante que es de la localidad, nos cuente si esta presencia de los grupos ilegales es algo palpable en el día a día. Los habitantes, por ejemplo, de Arborizadora Alta, en donde tuvieron que vivir estas escenas horrorosas este fin de semana, ellos viven, sienten, perciben en su día a día que hay un escenario urbano de la guerra, del conflicto, de los enfrentamientos entre bandas criminales y el narcotráfico, en fin, ¿eso está en el ambiente o el día a día es común y corriente y solamente hechos como este son los que terminan recordándonos que ahí está pasando lo que usted ya nos describió? Efectivamente, pues hay nuevas modalidades en las cuales estos actores se mueven en el territorio. Hay nuevos mecanismos. Generalmente el tema del microtráfico ha cambiado por el menudeo. En ciertas zonas hay distribución y, por supuesto, manejo de armas. En otros puntos se ve cómo se amenaza a la gente a partir del tema de las tierras, el loteo permanente. Y en otros puntos también se ubica el tema de la minería. Ya vemos cómo hace poco sale una noticia que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la minería ilegal y cómo en estas montañas se articula parte de la minería ilegal, el narcotráfico y el movimiento con armas. Y por supuesto, pues también hay nuevas modalidades en donde se ha traficado con personas menores de edad. Hay también aquí violencia sexual permanente. Y eso están en las mismas estadísticas de la fuerza pública. Usted puede corroborar los informes estadísticos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, las estadísticas de la Policía Nacional. Se puede verificar también los estudios de la misma Fiscalía, y la localidad de Ciudad Bolívar tiene delitos muy altos en términos de hurto a celulares, hurto de bicicletas, el tema de hurto a personas, el tema del microtráfico, y ahora pues esta modalidad de atentados que irrumpe la tranquilidad de nuestro territorio, irrumpe la vida de la gente. Y por supuesto, en los sendos informes que la misma Defensoría del Pueblo entregó en el año 2018, se puede corroborar, por ejemplo, la alerta temprana 026 del 2018, donde se advertía la presencia y la recomposición de estos actores en el territorio. En la cotidianidad de la gente, en medio de los negocios y el comercio, no se ve tan evidente
la estructura de personas armadas andando por el territorio, pero sí se evidencia una composición de actuación en la localidad. Sí, Edil, pues lo que usted nos dice nos coincide con ese contexto que dábamos. En su momento la alcaldía de Enrique Peñalosa y Mauricio, esa alerta temprana de la Defensoría, ¿usted me recuerda, fue en el 2011? La más reciente desde... No, la más lejana. La más lejana desde 2001. Desde 2001, imagínense, 2001, y después en 2011, que yo recordaba, fue cuando Clara López, quien fue alcaldesa encargada por Juan Manuel Santos por la suspensión de Samuel Rojas, también se dio ese debate. Con respecto a eso, quiero preguntarle, Edil, 2 menores de edad, 2 niños, pues son asesinados. ¿Quién puede responderle a las familias por lo que sucedió? ¿Quién puede dar respuestas? Definitivamente esto no es solamente del alcalde local, esto no es solamente del secretario de gobierno o la alcaldesa de Bogotá, esto ya se desbordó. Se necesitaría entonces la ayuda de inteligencia, de Policía Nacional, de Presidencia de la República. ¿Cuál es el llamado que usted hace como edil para que no se queden sin posibilidades de encontrar la verdad y a los responsables del asesinato de estos 2 menores de edad? Pues ahorita la mayor solidaridad es de la propia gente rodeando a estas familias, a los colegios, a sus amigos, a toda la comunidad del sector, porque realmente es una vaina impresionante, impactante. Y la exigencia que nosotros hacemos como comunidades, como líderes sociales de este territorio, es precisamente que acaben de hacer acciones integrales de inversión pública. Por ejemplo, minimizar los impactos de lo que sucede en este territorio implica acción de investigación con ha pasado la Fiscalía, los organismos nacionales realmente tengan un asidero y un resultado. En Ciudad Bolívar se han instalado alrededor de 400 cámaras de seguridad, que fue la modalidad que el anterior gobierno, digamos, dinamizó para tratar de bajar los índices de inseguridad, y realmente los efectos están demostrados que no corresponden a la inversión que se ha hecho. La presencia del presidente Duque y de altos mandos de la dirección del gobierno nacional realmente también son escandalosas en este momento, dada la situación coyuntural electoral. Nosotros, más que la presencia y la foto y que salgan en medios estos grandes mandos del gobierno nacional, necesitamos es que nos digan cuáles son los recursos que van a invertir para el territorio de Ciudad Bolívar, para Bogotá, y por supuesto para dar resultados en términos de seguridad, convivencia y una acción integral de inversión para la gente. Aquí le llega más fácil un arma a un joven que un bar, llega más fácil la posibilidad de montarse a una moto e ir a hacer un hurto que la posibilidad de ir a una universidad. Entonces aquí lo que requerimos es un plan estratégico también que atienda a la juventud, que atienda a la niñez, por supuesto se inauguren obras, que se realmente hacer un esfuerzo desde el para integrar la frontera de Soacha y Bolívar, y que también se nos permita, por supuesto, que esa inversión social mire la seguridad desde un punto de vista integral. Aquí se han hecho importantes inauguraciones de frentes de seguridad, de instalación de cámaras, de dotación a la fuerza pública, pero no hemos visto ejercicios que contribuyan realmente a proyectar los proyectos de vida de la gente. Estos niños tienen que recorrer también varios kilómetros para ir a los colegios, precisamente porque no hay colegios que cumplan los requisitos que se necesitan cerca a sus casas, y en esos recorridos puede pasar cualquier cosa. Edil, creo que aquí se necesita una inversión mucho más fuerte en términos institucionales. Edil, Mauricio le quiere hacer la última pregunta, pero yo quiero plantearle, no sé si una reflexión o que usted me ayude a entender si lo que yo estoy viendo está o no en el camino de lo correcto. Hace un instante usted estaba conectado, estábamos hablando de lo que pasa en Arauca, ahora estamos con usted hablando de lo que pasa en Ciudad Bolívar, y es inevitable pensar que tanto lo uno como lo otro termina dándose porque son lugares que están apartados de los centros de poder. Y a pesar de que Ciudad Bolívar es una localidad que está aquí al sur de Bogotá, está lejos del corazón y de la mente de quienes están llevando las riendas del país e incluso de la seguridad, incluso las riendas de la ciudad. Y por ende terminan dándose estos hechos, así como ocurre lo mismo en Arauca.
¿Estoy yo llevando esto al extremo? Tal vez mi razonamiento es errado. Sí, yo creo que el contexto nacional libre es una pequeña. ¿Ahí me escucho? Sí, adelante, Edil, lo escuchamos. Ciudad Bolívar desvió los el país, desplazamiento, abandono, falta de oportunidades, bajas inversiones a nivel de lo social. La población de aquí vive, está a pocos meses, vuelve y llega otra, pero también hay una gran afluencia de población migrante. Entonces, la Colombia profunda, esa Colombia que no han querido reconocer los gobiernos, cada vez exige que hayan gobiernos que tengan en cuenta los planes de vida de la gente, que hayan inversiones reales, que desaparezca la corrupción, que la inversión que se haga pública y el proceso de paz que algunos promovieron hacerlo trizas, pues es parte de esto. Volver trizas la paz no es el camino. Continuar un camino de guerra no es el que quiere Araujo, quiere el país. El país requiere de una paz. Esta transición es una paz territorial con inversión. Aquí se aprobó un plan de ordenamiento, un plan de desarrollo con enfoque territorial que es emanado de los acuerdos de paz, y el gobierno nacional tampoco ha hecho lo posible para hacer esas inversiones y que ese modelo de plan de desarrollo con enfoque territorial llegara, por ejemplo, al caso de Ciudad Bolívar y a los sitios de conflicto. Entonces creo que aquí lo que hay que hacer es volver a insistir en un plan de inversión social para la gente, en volver a insistir en una paz territorial y en volver a insistir que el único camino es la paz. Y ese camino de la paz total es la que requiere Colombia, en donde tendremos que dialogar y ser también agresivos como colombianos en promover un contexto de paz total con los diferentes actores que hoy se mueven en Colombia y que hoy le están haciendo daño a la población civil. Edil, finalmente y de manera breve quiero que me confirme, pues usted dice que la población más vulnerable es la población de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay o no hay reclutamiento de menores en Ciudad Bolívar? Yo creo que hay varias formas que podría llamarse reclutamiento, porque en varios de los jóvenes de nuestra localidad es a la propia grupos criminales, ya sea para el video o ya sea volverse gatillero en bandas que los contratan para estos fines. Protector de aquellos que venden loteo y tierras en la zona, o en el protector de aquel que hace minería ilegal en este territorio. Entonces acá hay varias formas en cómo se ha venido inscribiendo a los jóvenes en estas propuestas alejadas de la vida, de la paz y de la dignidad de la gente, por parte de varias bandas y organizaciones criminales. Edil Cristian Roballo, muchas gracias por estar con nosotros desde la localidad de Ciudad Bolívar, y vamos a seguir atentos a lo que está pasando en esa zona al sur de Bogotá. Parece lejos, pero no, tenemos que estar muy, muy cerca de ustedes. Gracias, Edil. Muchas gracias a ustedes y mi solidaridad con todas las familias víctimas de estos atentados. Así es. Nos vamos, Andrea, porque se nos acaba el tiempo. Antes, noticia de último momento, hay comunicado a la Fundación para la Libertad de Prensa sobre la expresión de Gustavo Petro llamando neonazi a un columnista de RCN. Pues sí, dice la FLIP, no es la primera vez que Petro emite estigmatizaciones que lesionan gravemente la libertad de prensa, y agrega: comparar a sus críticos con una ideología que estuvo detrás de un holocausto es una clara estigmatización, y por lo tanto dice que pedimos que Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial y líder político, envíe un mensaje de respaldo a la prensa y emita una disculpa pública en sintonía con su compromiso democrático, y les piden mesura a los candidatos porque sus mensajes pueden seguirse también por muchas personas que están pendientes de ellos.